En el fragor de la batalla, con sus veteranos a punto de ceder, Julio César agarró un escudo, se abrió paso hasta la primera línea y gritó a sus oficiales: «Este será el final de mi vida y de vuestro servicio militar». El sol de Hispania caía a plomo sobre la colina de Munda, un sol indiferente a la sangre que empapaba la tierra, indiferente al estruendo del acero contra el acero y a los gritos de miles de hombres. Al otro lado del campo de batalla, observando cómo su antiguo comandante luchaba como un soldado raso, se encontraba Tito Labieno, el hombre que una vez fue el amigo más cercano de César, y ahora era su enemigo más letal. En esta colina de Hispania, entre el polvo, el sudor y la muerte, uno de los dos estaba destinado a caer, y el otro a gobernar el mundo. La República Romana, o lo que quedaba de ella, contenía la respiración, esperando el veredicto final que se dictaría no en el Senado, sino aquí, en el filo de una espada. Esta desesperada confrontación no había surgido de la nada. Era la culminación febril de meses de persecuciones, asedios, y una creciente animosidad que había envenenado las tierras de Bética. Todo había comenzado después de Thapsus, cuando la victoria de César parecía, al menos políticamente, total y definitiva. El corazón de la facción optimate, Catón, había muerto por su propia mano, convirtiéndose en un mártir de una república que se desvanecía. Cicerón, su heredero natural, había optado por la clemencia de César, esperando persuadir al conquistador para que restaurara las antiguas costumbres. Roma había colmado a César de honores sin precedentes, dictador por 10 años, prefecto de la moral, su propio foro dedicado a su gloria. Para todos los efectos prácticos, César era el amo de Roma. Pero en los confines de Hispania, las brasas de la guerra civil se negaban a extinguirse. Los hijos del gran Pompeyo, Cneo y Sexto, habían llegado a Bética, arrastrando consigo a los supervivientes de Thapsus. Entre ellos se encontraban los más implacables enemigos de César, el audaz Atio Varo y, sobre todo, Tito Labieno. La elección de Bética no fue casual. Pompeyo Magno había sido gobernador allí, y su nombre aún resonaba con fuerza entre la gente y los legionarios veteranos. El apoyo no tardó en llegar. Los hijos de Pompeyo reunieron una legión de los supervivientes de África. 2 legiones estacionadas en la provincia desertaron a su causa, y una más fue reclutada entre los ciudadanos romanos simpatizantes. A esto se sumaron tribus lusitanas y un flujo constante de desertores, creando un ejército que, según las exageraciones del propio César, alcanzaba los 70.000 hombres. Mientras todo esto ocurría durante el caluroso verano del 46 a.C., César estaba en Roma, ocupado en las tareas del Estado, nombrando magistrados, celebrando triunfos y, sobre todo, iniciando la monumental tarea de reformar el calendario. Delegó la amenaza hispana en sus lugartenientes, Quinto Pedio y Quinto Fabio Máximo, con las legiones ya presentes en la zona. Pero los informes que llegaban a Roma eran cada vez más alarmantes. Los hijos de Pompeyo no solo resistían, sino que estaban ganando. César, con la misma energía que lo había llevado de la Galia a Egipto y de allí a África, se dio cuenta de que, una vez más, el asunto requería su toque personal. Reunió a 4 de sus mejores legiones, su amada y experimentada 10ª, las veteranas 5ª y 6ª, y la más novata 3ª. Con ellas marchó hacia el sur, cruzando los Pirineos a una velocidad asombrosa y llegando a Bética a finales de año. La escena que encontró fue desoladora. Sexto Pompeyo controlaba Córdoba, la principal ciudad, con una guarnición formidable, mientras que su hermano Cneo, junto a Labieno, asediaba la ciudad de Eulia, uno de los pocos bastiones que se mantenían leales a César. La campaña final había comenzado. César no perdió un instante. Su estrategia era un reflejo de su carácter, directa, audaz y diseñada para tomar la iniciativa.
Su primer objetivo era aliviar la presión sobre Julia, pero no mediante un enfrentamiento directo que era lo que Cneo esperaba. En cambio, aplicó su táctica favorita, amenazar un punto vital del enemigo para obligarlo a abandonar su posición. Envió a un oficial de confianza, Lucio Vivio Pasieco, que conocía bien la región, con 6 cohortes y caballería para reforzar la ciudad asediada. La oportunidad llegó bajo el manto de la oscuridad y una violenta tormenta que azotó el campo. Mientras la lluvia caía a torrentes y el viento aullaba, Pasieco guió a sus hombres directamente a través de las líneas de asedio de Cneo. Los centinelas pompeyanos, cegados por la cortina de agua y la noche, no pudieron distinguir los estandartes en la penumbra, y asumiendo que eran patrullas amigas, los dejaron pasar sin dar la alarma. Así, de manera silenciosa y brillante, el refuerzo de César se deslizó en Julia, fortaleciendo sus defensas desde dentro. Simultáneamente, el propio César avanzaba hacia Córduba, la base de poder de Sexto Pompeyo, con la intención de atraer a Cneo lejos de Julia. Envió por delante un destacamento de caballería y legionarios montados como exploradores. Pronto se encontraron con una unidad de caballería enviada por Sexto. El choque fue breve y brutal. Los legionarios de César, entrenados para ello, desmontaron rápidamente y formaron una línea de infantería pesada. Los jinetes de Sexto, no preparados para enfrentarse a una muralla de escudos y pilums, sufrieron graves bajas antes de romper filas y huir hacia Córduba con la alarmante noticia: «Caesar adest, César está aquí». El pánico se apoderó de Sexto. Envió mensajes urgentes a su hermano, pidiendo refuerzos inmediatos. Cneo, al recibir la noticia, no tuvo más remedio que hacer lo que César había previsto. Abandonó el asedio de Julia y marchó a toda prisa para ayudar a su hermano. César llegó a las afueras de Córduba desde el sur. El gran puente que cruzaba el río Betis había sido destruido o bloqueado por Sexto, una medida defensiva inteligente que obligó a César a improvisar. Ordenó a sus ingenieros que hundieran en el río grandes cestas llenas de piedras para crear pilares improvisados, sobre los cuales colocaron tablones, construyendo un puente precario pero funcional en un tiempo récord. Tras cruzar, estableció su campamento frente a la ciudad. Poco después, Cneo llegó y acampó en el lado opuesto. Inmediatamente comenzó una guerra de fortificaciones. César erigió una empalizada desde su campamento hasta la cabecera del puente, con la intención de aislar a Cneo de la ciudad y de los suministros de su hermano. Cneo respondió de la misma manera, construyendo sus propias defensas para proteger su acceso al puente y tratar de cortar la ruta de escape de César. El propio puente se convirtió en un matadero. Día tras día, se libraban feroces escaramuzas en su estrecha superficie. Legionarios de ambos bandos luchaban cuerpo a cuerpo, donde no había espacio para la táctica, solo para la fuerza bruta. Los hombres eran arrojados al río o caían muertos, sus cuerpos formando macabras barricadas sobre los tablones. César se dio cuenta de que esta situación no le favorecía. Buscaba una batalla decisiva, no una guerra de desgaste donde el apoyo local de los pompeyanos les daba ventaja. Una noche recurrió a otro de sus trucos clásicos. Ordenó que se encendieran un gran número de fogatas en su campamento para dar la impresión de que seguía completamente guarnecido. Bajo el amparo de la oscuridad, deslizó a la mayor parte de su ejército fuera del fuerte, realizó un arriesgado cruce del río en otro punto y se dirigió hacia el este, hacia la ciudad de Ategua, la guarnición pompeyana más fuerte de la zona, sabiendo que su caída sería un golpe devastador para la moral enemiga. A la mañana siguiente, Cneo y Labieno descubrieron el campamento de César casi vacío y comprendieron el engaño. Labieno, siempre rápido y agresivo, partió en persecución con su caballería. Logró alcanzar la retaguardia de César, capturando algunos carros de suministros, pero se retiró antes de verse atrapado por las legiones,
un movimiento prudente pero que no impidió que César alcanzara su objetivo. Al llegar a Tamategua, César comenzó inmediatamente el asedio, estableciendo su campamento en las colinas circundantes. El terreno era extremadamente accidentado, salpicado de colinas y atalayas preexistentes, que César rápidamente ocupó con puestos de vigilancia, como había hecho en Ruspina. Sin embargo, la fortuna pareció sonreír a los pompeyanos. Cneo y Labieno se aproximaron bajo el manto de una espesa niebla. Utilizando la cobertura, rodearon y masacraron a varias de las avanzadillas de César, que fueron sorprendidas por completo. Solo unos pocos jinetes lograron escapar para llevar la noticia del desastre. Fue un golpe duro, pero cuando la niebla finalmente se disipó, la realidad táctica se impuso. Los hombres de César ya habían asegurado la mayoría de las alturas estratégicamente importantes alrededor de la ciudad. A Cneo no le quedó más remedio que establecer su campamento en un terreno elevado entre Ategua y la ciudad de Ucubi, lo suficientemente cerca para observar, pero no para atacar directamente a César. El juego del gato y el ratón continuó. Labieno, un maestro de la táctica galo-romana aprendida junto a César, identificó una colina al sur de la ciudad conocida como el Campamento de Postumio. Era una posición ideal. Un río la separaba del campamento de César, dificultando los refuerzos, pero estaba lo suficientemente cerca como para presionar sus líneas de suministro y comunicación. Era una táctica que ambos habían usado juntos en la Galia, más notablemente en Gergovia. Labieno envió un destacamento durante la noche para tomarla. Pero los centinelas de César, esta vez, estaban alerta. Dieron la alarma inmediatamente y resistieron el ataque con una ferocidad renovada. César, sin dudarlo, envió a sus legiones de élite, la 5ª, la 6ª y la 10ª, para reforzar la posición. Estas legiones, veteranas de innumerables campañas, cruzaron el río con una eficiencia asombrosa, como si fuera una rutina, y cayeron sobre el destacamento pompeyano, obligándolo a retirarse a su campamento principal tras una dura lucha. El fracaso del ataque y la llegada de refuerzos para César, incluyendo la excelente caballería del rey Bogud de Mauritania, convencieron a Cneo y Labieno de que su posición era insostenible. Decidieron abandonar el área de Ategua y marchar hacia el oeste, hacia las orillas del río Salsum. Desde allí, tendrían menos capacidad para presionar a César, pero con el invierno acercándose, la nueva posición facilitaría su reabastecimiento desde Córdoba, su principal base de poder. César, por su parte, se vería obligado a pasar el invierno en un territorio hostil alrededor de Ategua. Se estableció un punto muerto. Los pompeyanos fortificaron su campamento en el Salsum, mientras que César intensificaba el asedio de Ategua y acosaba las caravanas de suministros que iban y venían de Córdoba. La situación favorecía a los pompeyanos. Con el apoyo local, su estrategia era simple: alargar la guerra, agotar los suministros de César y dejar que el invierno hiciera el resto. La presión sobre César era inmensa y su famosa clemencia comenzó a desvanecerse. Varios prisioneros fueron ejecutados, y a los mensajeros capturados que venían de Córdoba se les cortaron las manos, una advertencia brutal para cualquiera que pensara en ayudar al enemigo. Los pompeyanos mantenían la presión, atacando constantemente los puestos de avanzada y las patrullas de forrajeo de César, infligiendo bajas y manteniendo a sus legiones en un estado de alerta constante. Una vez más, como tantas veces en su carrera, César tenía la espalda contra la pared. El punto de inflexión llegó desde dentro de la propia Ategua. A principios del 45 a.C., la facción procesariana de la ciudad, desesperada por el asedio, envió secretamente emisarios a César. Le ofrecieron entregar la ciudad si prometía retirar la guarnición pompeyana y no establecer una propia. César, en una posición de fuerza y necesitando una victoria incondicional,
se negó. Los enviados regresaron con las manos vacías, pero su misión secreta no permaneció secreta por mucho tiempo. La guarnición pompeyana descubrió el complot, y su comandante, en un acto de crueldad y estupidez, arrestó a los líderes de la facción procesariana y los asesinó a sangre fría. Esta masacre, llevada a cabo sin el consentimiento de Cneo o Labieno, fue un desastre para la causa pompeyana. Ambos generales se indignaron, sabiendo que tal atrocidad podría costarles el apoyo vital de la población local. Tratando de salvar la situación, enviaron un mensajero a Ategua con un plan audaz. La guarnición debía realizar una salida nocturna masiva, romper las líneas de asedio de César y unirse a su campamento en el Salsum. Esa noche, el plan se puso en marcha. La guarnición salió en tropel, atacando las fortificaciones de César con desesperación. Sin embargo, los legionarios de César, curtidos y preparados, los repelieron con facilidad, devolviéndolos a la ciudad. Al otro lado del río Salsum, Cneo y Labieno mantuvieron a su ejército en formación de batalla, pero no hicieron ningún movimiento para ayudar. En realidad, parecía que, tras la masacre, ninguno de los dos estaba dispuesto a arriesgar a sus propios hombres para salvar a una guarnición que se había convertido en un lastre político. La noche siguiente, los optimates levantaron el campamento y se retiraron, abandonando a Ategua a su suerte. Poco después, emisarios tanto de la guarnición como de los ciudadanos llegaron al campamento de César, ofreciendo su rendición incondicional. César aceptó, y la ciudad cayó el 19 de febrero. La caída de Ategua y la masacre que la precedió cambiaron la dinámica de la guerra. César aprovechó brillantemente el error de su enemigo. Envió mensajeros a todas las ciudades de la región, como Ursao y Ucubi, relatando la atrocidad cometida por la guarnición pompeyana contra sus propios ciudadanos en Ategua. El apoyo a la causa pompeyana comenzó a flaquear. Las deserciones aumentaron y la desconfianza se extendió. En respuesta, los líderes pompeyanos se vieron obligados a tomar medidas aún más drásticas, ejecutando a los líderes de las facciones procesarianas en otras ciudades para mantener el control, lo que solo aumentó el resentimiento en su contra. Ahora era el turno de César de aplicar una presión implacable. Trasladó su campamento cerca del Derneo, en el río Salsum, y comenzó a fortificar una nueva posición. Cneo, sintiendo la urgencia, atacó rápidamente mientras los hombres de César trabajaban, sembrando el desorden en sus filas. En medio del caos, 2 centuriones de la Quinta Legión, en un acto de valentía heroica, se lanzaron hacia adelante para contener el ataque. Ambos murieron en una lucha brutal, pero su sacrificio inspiró a sus cohortes, que siguieron su ejemplo y lograron estabilizar la línea. A pesar de todo, César se había llevado la peor parte del combate. Con una flexibilidad táctica que lo caracterizaba, se retiró y se trasladó a Soracaria, donde estableció un nuevo fuerte que cortaba el acceso de Cneo y Labieno a la ciudad de Aspavia, una fuente vital de suministros. Cneo lo persiguió, manteniendo a sus hombres en las alturas, pero César, anticipando sus movimientos, realizó una serie de maniobras inteligentes que pillaron a las fuerzas de Cneo fuera de posición, infligiéndoles grandes bajas en una emboscada. Ambos bandos habían tenido éxitos menores, pero ninguno estaba más cerca de la victoria decisiva. El tiempo, que inicialmente había sido el aliado de Cneo, ahora se volvía en su contra. La pérdida de Ategua y la derrota en Soracaria le habían costado un apoyo y una credibilidad preciosos. César, por otro lado, necesitaba desesperadamente poner fin a la guerra. La continua resistencia en Hispania estaba socavando su posición política en Roma, dando munición a sus enemigos en el Senado. Ambos líderes, por diferentes razones, necesitaban una victoria rápida y total. Dentro del campamento pompeyano, el aire estaba cargado de tensión. Los generales más veteranos, con Labieno a la cabeza, instaban a Cneo a la prudencia.
Hemos visto cómo opera César, argumentaría Labieno, su rostro curtido por una década de campañas junto al hombre que ahora era su enemigo. Se nutre de batallas decisivas. Debemos negárselas. Continuemos con la campaña de desgaste. Usemos el terreno, el apoyo local. El invierno volverá. Sus suministros disminuirán. Podemos ganar esta guerra sin arriesgarlo todo en un solo día. Pero la mente de Cneo Pompeyo estaba en otra parte. Llevaba el peso de un nombre legendario. Su padre no había ganado su reputación escondiéndose en las colinas. Era un Pompeyo, y los Pompeyo buscaban la gloria en el campo de batalla. Quizás también sentía la presión de sus legionarios, impacientes por la inacción, o temía que una campaña prolongada erosionara aún más su menguante apoyo. Fuera cual fuera la razón, su decisión estaba tomada. Rechazó el consejo de sus lugartenientes más experimentados. Rompió el campamento en Soracaria y marchó con determinación hacia la ciudad de Munda, buscando un terreno favorable donde pudiera forzar el enfrentamiento final. César, al ver moverse al ejército enemigo, sonrió para sus adentros. La paciencia, una vez más, le había dado lo que quería. El enemigo venía hacia él. Lo siguió de cerca, y el 17 de marzo del 45 a.C., ambos ejércitos se encontraron frente a frente. La posición que Cneo y Labieno habían elegido era formidable. La ciudad de Munda se alzaba sobre una colina, y ellos habían desplegado su ejército justo delante, en la pendiente, mirando hacia abajo. A los pies de la colina se extendía una llanura de unas 5 millas de ancho, dividida por un arroyo que serpenteaba por el centro. La ventaja del terreno era innegable. Las fuentes difieren sobre el tamaño exacto del ejército pompeyano. César afirmaba que tenían 13 legiones, pero otras fuentes sugieren un número menor, quizás alrededor de 40.000 legionarios. Es probable que su fuerza total, incluyendo auxiliares y aliados, rondara los 70.000 hombres. Enfrente, al otro lado de la llanura, estaba el ejército de César. Contaba con 8 legiones y 8.000 jinetes, incluyendo la caballería ligera del rey Bogud. Aunque César daba sus propias cifras en 40.000, su ejército probablemente ascendía a unos 50 o 60.000 hombres en total. César, fiel a su naturaleza agresiva, hizo el primer movimiento. Ordenó a su ejército salir del campamento y avanzar hacia la llanura, esperando que los pompeyanos, envalentonados por su número y su posición, bajaran a luchar en terreno llano donde su caballería superior podría maniobrar. Pero los pompeyanos no se movieron. Se mantuvieron firmes en la colina, una muralla humana anclada a las alturas. César avanzó más hasta las orillas del arroyo. De nuevo, silencio y quietud por parte del enemigo. Con una tensión creciente, César ordenó a sus hombres cruzar el arroyo. Y aún así, los pompeyanos no se movieron. Cneo y Labieno conocían la fuerza de su posición y estaban decididos a obligar a César a luchar en sus términos. César se encontró en una encrucijada. Retirarse sería una señal de debilidad, una invitación a que la caballería enemiga acosara su retaguardia. Esperar era inútil. Había llevado a su enemigo al campo de batalla y no podía permitirse perder la oportunidad de la victoria final. Tomó la decisión más difícil. Ordenó a sus legiones avanzar hasta la base de la colina y atacar frontalmente. Desplegó a su preciada 10ª en el flanco derecho, la posición de honor, la 6ª en el centro, y la 3ª y la 5ª en la izquierda, intercalando a las legiones novatas entre las veteranas para darles apoyo. La caballería se situó en los flancos. No había espacio para maniobras elaboradas ni tácticas ingeniosas. Sería una lucha brutal, un choque de fuerza bruta cuesta arriba. Con un grito que resonó por toda la llanura, las legiones de César comenzaron el ascenso. La lucha fue un infierno en la tierra,
más salvaje y desesperada que cualquier otra que se hubiera visto en la larga guerra civil. Los hombres de César tenían la ventaja de años de experiencia y una fe casi divina en su comandante, pero luchaban cuesta arriba, contra la gravedad y contra un enemigo atrincherado. Los hombres de Cneo y Labieno tenían la ventaja del terreno y estaban impulsados por el motivador más poderoso de todos, la supervivencia desesperada. Para ellos no había clemencia ni perdón, solo la victoria o la muerte. Durante horas, la batalla se estancó en un equilibrio sangriento. Ninguno de los dos bandos cedía un palmo de terreno. Las líneas chocaban y se rompían, los hombres caían a cientos. El sonido de los escudos y las espadas era un trueno incesante. Los generales de ambos ejércitos, que habían comenzado la batalla a caballo, pronto se vieron obligados a unirse a la carnicería. César galopaba a lo largo de sus líneas, su voz ronca por los gritos de ánimo, instando a sus veteranos a recordar sus glorias en la Galia y Farsalia. Cneo, Labieno y Varo también habían desmontado y luchaban entre sus hombres, sus espadas manchadas de sangre, sus voces uniéndose al clamor de la batalla. El centro y la izquierda de César estaban sufriendo terriblemente. La pendiente y la presión incesante de las legiones pompeyanas los estaban haciendo retroceder lentamente. El pánico comenzó a extenderse. Fue entonces cuando ocurrió el momento que definiría la leyenda de César. Viendo a sus tropas vacilar, sabiendo que la derrota aquí significaría no solo el fin de su carrera, sino probablemente de su vida, tomó su decisión. Desmontó, apartó a un portaestandarte aterrorizado, agarró un escudo de uno de sus soldados y se lanzó hacia la primera línea del frente, donde la lucha era más encarnizada. Se enfrentó a la lluvia de jabalinas enemigas, su escudo erizado de proyectiles, y se dirigió a sus oficiales, que lo miraban atónitos, con una calma aterradora. Este será el final de mi vida y de vuestro servicio militar. El impacto de sus palabras y su ejemplo fue eléctrico. Sus oficiales y legados, avergonzados y a la vez inspirados por el coraje de su comandante de 51 años, desmontaron rápidamente y lo siguieron a la refriega, formando una pequeña muralla de élite a su alrededor. El acto de César detuvo la marea. Sus legionarios, al ver a su legendario general luchando y muriendo junto a ellos, encontraron nuevas fuerzas. La línea se estabilizó. Y entonces, en el flanco derecho, la 10ª legión, su favorita, sus veteranos de hierro, a pesar de estar mermados en número por años de campañas, finalmente lograron lo imposible. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzaron a empujar al ala izquierda pompeyana colina arriba. Cneo, viendo su flanco izquierdo a punto de colapsar, cometió un error fatal. Retiró una legión de su ala derecha, que hasta entonces había estado resistiendo bien, para reforzar la izquierda. Fue la apertura que César y su caballería habían estado esperando. Tan pronto como el flanco derecho pompeyano se debilitó, la caballería de César, liderada por el rey Bogud, cayó sobre ellos como un martillo. La línea pompeyana, atacada ahora por el frente por la infantería y por el flanco por la caballería, se rompió. El colapso se extendió como una plaga por todo el ejército. La resistencia se convirtió en pánico, y el pánico en una huida desordenada. Algunos intentaron refugiarse en las murallas de Munda, otros se dispersaron en todas direcciones, perseguidos implacablemente por la caballería cesariana. La llanura y las laderas de la colina se convirtieron en un campo de exterminio. Al final del día, 30.000 pompeyanos yacían muertos en el campo de batalla. Entre ellos estaban Atio Varo y Tito Labieno, el amigo convertido en enemigo, cuyo rostro sin vida fue llevado ante César. César, mirando los rasgos familiares de su antiguo lugarteniente, no mostró triunfo, solo una sombría resignación. Ordenó que se encontraran los cuerpos de Labieno y Varo y se les diera un entierro honorable en el mismo campo donde habían caído.
Más tarde, según Apiano, César confesaría que a menudo había luchado por la victoria, pero que en Munda había luchado por su vida. La victoria en Munda fue decisiva, pero la campaña aún no había terminado. La aniquilación de los últimos focos de resistencia sería tan implacable como la propia batalla. Cneo Pompeyo había logrado escapar del campo de batalla y huir a la ciudad costera de Carteia con los supervivientes que pudo reunir. Mientras tanto, los hombres de César llevaron a cabo un acto de una brutalidad calculadora contra los que se habían refugiado en la ciudad de Munda. Para bloquear la ciudad, no cortaron árboles para hacer una empalizada. En su lugar, usaron los cuerpos de los pompeyanos muertos, apilándolos en una muralla macabra alrededor de la ciudad, y clavaron lanzas en el suelo con las cabezas de los muertos como una espantosa advertencia. Era un mensaje claro. La clemencia de César tenía un límite, y se había alcanzado en Hispania. Mientras tanto, la noticia de la derrota llegó a Córdoba, donde Sexto Pompeyo aún resistía. Al comprender que todo estaba perdido, reunió a su guardia personal y se escabulló de la ciudad por la noche, desapareciendo en el interior del país. César dejó a su lugarteniente Fabio Máximo a cargo del asedio de Munda y marchó rápidamente hacia Córdoba. Aunque la ciudad había sido reforzada por algunos fugitivos de la batalla, la facción procesariana dentro de sus muros, envalentonada por la victoria de César, le abrió las puertas. César tomó la ciudad al asalto, y en la lucha que siguió murieron 22,000 soldados y simpatizantes pompeyanos. El cerco se estrechaba ahora sobre el último líder pompeyano, Cneo. En Carteia, la facción procesariana de la ciudad, esperando ganarse el perdón de César, detuvo a Cneo y envió mensajeros al dictador. Sin embargo, los leales a Pompeyo lograron rescatarlo en una lucha callejera, matando a los líderes cesarianos y tomando el control de las puertas de la ciudad. Cneo, herido en la refriega, logró escapar con 20 barcos justo antes de que llegaran las fuerzas de César. Pero su respiro fue breve. Didio, el comandante de la flota de César, fue alertado y envió sus barcos en persecución, colocando vigías a lo largo de la costa. Cneo, que había zarpado a toda prisa, no había tenido tiempo de aprovisionarse de agua o alimentos, y pronto se vio obligado a tocar tierra. Los hombres de Didio lo encontraron rápidamente. Capturaron la mayoría de sus barcos y quemaron el resto. Una vez más, Cneo logró escapar tierra adentro, pero ahora era un fugitivo acosado con solo un puñado de seguidores. Durante semanas, él y sus compañeros fueron cazados sin tregua. En una de las escaramuzas, Cneo fue herido en el hombro y la pierna. Exhausto, herido y ahora transportado en una litera, llegó a las cercanías del Lauro con menos de 1,000 hombres. Fue allí donde la traición selló su destino. Un lusitano local reveló su posición a los cesarianos a cambio de una recompensa. Una fuerza comandada por Lucio Cesenio Lento pronto rodeó su escondite. Superados en número, los pompeyanos hicieron lo único que podían hacer. Tomaron posiciones en el terreno elevado y se prepararon para una última resistencia desesperada. A pesar de la superioridad numérica de Lento, fueron repelidos inicialmente, luchando con el coraje de los condenados. Pero al final, el peso de los números fue demasiado. Las defensas pompeyanas fueron arrolladas y los hombres de Lento los masacraron. Cneo, que había sido sacado del campo de batalla por algunos de sus leales, fue finalmente encontrado en una cueva. A pesar de sus graves heridas, se levantó e intentó luchar valientemente antes de ser abatido. Como su padre, también fue decapitado, y su cabeza fue llevada a Hispalis para ser exhibida públicamente, antes de que César, en un último gesto de respeto a un enemigo valiente, ordenara que se le diera sepultura con honores. Poco después, los defensores de Munda, tras continuas pero inútiles salidas, fueron finalmente derrotados por Fabio Máximo, que tomó la ciudad al asalto,
matando o capturando a los 14,000 hombres que quedaban dentro. De la gran facción pompeyana, solo quedaba Sexto, un fugitivo convertido en poco más que un pirata. La gran guerra civil romana, por fin, había terminado. César pasó las siguientes semanas viajando por la provincia, reorganizando el gobierno y recordando a los ciudadanos el bien que había hecho por ellos en el pasado. Fue durante este tiempo, alrededor de abril del 45 a.C., cuando se le unió un joven sobrino nieto, el nieto de su hermana Julia. Su nombre era Cayo Octavio. El futuro emperador Augusto había llegado para presenciar el final de una era y el comienzo de una nueva, forjada en la sangre y el hierro de Munda.